Muy buenas tardes a todos. Vamos a tener en esta ocasión un tema muy interesante, creo yo que a todos les va a interesar, que lo hemos titulado La Era de Acuario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues está interesante, ¿no? Está medio raro el nombre, La Era de Acuario. Eh, bueno, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta palabra de Acuario en relación a la astrología, ¿sí? De los signos del zodiaco, así que tiene algo que ver con eso. Ya leímos nuestra cita en Proverbios 4:23, creo que todos lo sabemos de memoria. El consejo de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que este texto hace alusión a la mente, ¿no? No al corazón como el órgano que conocemos, no nuestro corazón, sino a nuestra mente, ¿sale? Vamos eh, a mantener esa idea por ahí para que podamos comprender el mensaje de esta tarde. Muy bien. Eh, Saben que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Adolfo Hitler, dice por aquí en este párrafo, obligó a todos los niños, ¿sí? A todos los niños alemanes a que entraran a la Juventud Hitleriana. ¿Qué era eso? Bueno, era un movimiento, un grupo, ¿sí? Donde, dice aquí, ¿qué sucedía con los niños? Dice, se les lavaba el cerebro, o sea, se les adoctrinaba, ¿sí? Y se les entrenaba para la batalla a los niños, ¿sí? Eh, Dice, y cuando la guerra lo hizo necesario, ¿qué pasó con esos niños? Dice, los sacrificó sin dudar. No sé si ustedes habían escuchado de esto. Generalmente cuando vemos películas a lo mejor acerca de la guerra, pues vemos a los soldados alemanes, los soldados nazis, pues ya mayores, ¿no? Pero eh, Hitler se encargó de estar adoctrinando a los niños, ¿sí? De estarlos aleccionando y entrenando para cuando fuera necesario utilizarlos en la batalla, en la guerra. Aquí ustedes ven una imagen de los niños como, y ahí a la izquierda se ve Hitler, cómo lo idolatraban, ¿sí? Los niños, o sea, los niños que iban a saber de política o qué les iba a interesar la política, pero se vieron inmiscuidos en todos estos asuntos desde pequeños y se les hizo ver a este hombre, ¿sí? Como casi como un dios, ¿vale? Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por él. ¿Qué les parece? Eh, Él tenía una gran capacidad de convencimiento, ¿sí? Tenía una gran habilidad y aparte se rodeaba de gente muy, ¿cómo podríamos decir? Este, Capaz y muy buena en la cuestión de la propaganda, del lavado de cerebro, como dice aquí. Y bueno, pues logró hacerse de miles y miles de estos soldaditos, ¿sí? En poco tiempo. ¿Qué les parece? Ahora fíjense bien el detalle aquí. Miren, ellos, ¿sí? Eh, Hagan de cuenta que ellos pertenecían como a un club, ¿sí? Y nos dice aquí en la parte de abajo, ¿sí? En el último punto, que ustedes pueden ver por aquí, que todo, o sea, todo lo que ellos hacían, estos grupos, estaba disfrazado de juego, ¿sí? O sea, los niños no percibían el peligro en el que se estaban metiendo. Algunos, ¿sí? Dice la historia, por ahí hay relatos, de algunos que se empezaron a dar cuenta de lo que estaban metidos, ¿sí? Este, pero la mayoría de los niños pues no percibían el, el, el entorno, el ambiente, el peligro en el que estaban por su temprana edad. O sea, ellos no tenían mucha conciencia de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y entonces ellos eran entrenados, dijimos que eran entrenados para la guerra,
Pero fíjense bien, ¿a través de qué? Dice, era a través del deporte, ¿sí? De la disciplina, del manejo de armas, dijimos ahorita, del lavado de cerebro también, donde a ellos se les enseñaba, ¿sí? Que ellos eran una raza superior, los alemanes, una raza superior. Y se les enseñaba por ahí una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de diagrama, en donde por ahí contenía a las razas, ¿no? Eh, o no podríamos decirle, o a lo mejor no es correcto, ¿verdad?, llamarle razas, porque la raza es la raza humana, ¿no? Podríamos decir los dos grupos étnicos, ¿sí? De, de seres humanos, ¿no? Que existimos en el mundo, y ellos estaban a la cabeza, ¿sí? Los alemanes, en ese diagrama. Ya después venían por ahí, no sé, los americanos, los estadounidenses, y en la parte inferior de esa pirámide, podríamos decir, se encontraban los judíos, los gitanos y el resto del mundo, ¿sí? Se les enseñaba que todas las demás grupos fuera de ellos, ¿sí? Eran subhumanos, o sea, casi animales, ¿sí? Y que tenían que ser exterminados todos, ¿sí? Para conservar a una raza superior, ¿sí? Para que este mundo no estuviera contaminado, ¿no? Con las manzanas podridas. Entonces dice aquí que todo era disfrazado de juegos, competencias, o sea, cosas que les gusta hacer a los niños. Y ellos no percibían, ¿sí? Cómo su mente estaba siendo transformada, cambiada, ¿sí? A través de esos juegos. Este, y no se daban cuenta para qué se les estaba preparando, ¿sí? Que era para la guerra, así. También existían grupos de niñas, ¿sí? Porque estos eran para los niños, este, que les llamaban Hitlerjugend, aquí como dice en el título. Y para las niñas tenían estos grupos también, o sea, también había para las mujeres, este, un grupo que se llamaba Jung Mädelsbund, que es como una liga, una federación de mujeres jóvenes o de niñas, ¿sí? Donde también se les enseñaba el deporte, ¿sí? Entonces todo eso pues llamaba la atención, ¿no? El deporte, la cultura, la música, y se les enseñaba la maternidad, o sea, las entrenaban para ser buenas mamás, y podemos decir, bueno, pues todo eso es bueno, ¿no? Así aparentemente, entre comillas, ¿no? Era bueno, pero dice Kit que también pues eran adoctrinadas ellas, y se les enseñaba que este, este nuevo, ¿cómo podríamos decir?, imperio que estaba surgiendo, ¿sí? Tenía que expandirse, ¿sí? En toda Europa. Y si se pudiera, y el objetivo era todo el mundo. Entonces, eh, nosotros sabemos ahorita y decimos, ay, no, pues qué tontos podríamos decir, ¿no? O qué tontos los papás que llevaban a sus hijos a esos lugares, pero nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nadie percibía el peligro, ni nadie percibía lo que había debajo de este movimiento, y los niños iban emocionados a esos grupos. Sí, aquí ustedes pueden ver a las niñas que eran también utilizadas, y los niños también, como medios de propaganda. O sea, ellos repartían volantes, pegaban pósters para motivar a otros, ¿sí? A formar parte de estos movimientos, ¿sí? Así que, este, pues fue como dice ahí al principio, ¿no? Fue un lavado de cerebros, de mentes, ¿sí? Para que todos apoyaran a este movimiento que estaba pues ya dañando al mundo, ¿sí? Y a ciertos grupos también de personas como los judíos. Eh, y aquí hay algo también interesante. Miren, dice por aquí este escritor, Christopher Simpson, dice que los objetivos de Hitler, ¿sí? No
murieron con él, ¿sí? Porque pueden decir, bueno, pues esto fue, allá pasó allá en tales épocas, a lo mejor a nosotros no nos afecta en nada, ¿sí? Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pues ya pasó, ¿sí? Tal vez fueron los caprichos de un loco, nada más, ¿no? Alguien que quiso conquistar al mundo, pero dice aquí que sus objetivos no murieron con él. Y aquí vamos a descubrir algo interesante. Dice, tras la guerra, o sea, cuando terminó la guerra, los emigrantes nazis, es decir, los que quedaron por ahí, líderes nazis, llegaron a nuestro continente. Y podemos imaginarnos que muchos de ellos, podemos decir, bueno, pues es que huyeron de allá, ¿no? Porque los querían ajusticiar, pero no. Eso es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Dice por aquí que llegaron a nuestro continente, América, ¿sí? Dice, no llegaron desamparados ni huyendo. O sea, llegaron, fíjense bien, dice aquí, patrocinados. Llegaron contratados por grupos que tenían programas políticos fascistas acá en América, ¿sí? O sea, como que no, esa gente tiene capacidad para lo que nosotros también estamos queriendo fomentar acá de este lado del mundo, ¿sí? Y entonces dice aquí que empezaron a asumir puestos prominentes en el gobierno estadounidense. ¿Cómo es eso? Si eran enemigos, ¿no? Los nazis y los americanos, pues eso se nos ha dicho creer a todos, ¿sí? Y empezaron a tomar, a hacerse cargo de instituciones muy importantes en los Estados Unidos. Eh, y entonces ya se imaginarán lo que sigue, ¿no? Entonces, esta ideología del nazismo, del fascismo, no terminó allá en los 40 del siglo pasado. O sea, existe todavía en la actualidad. Ahora es curioso, y aquí vamos a descubrir, les digo algo interesante, eh, porque les decía ahorita, ¿no? Parece que fueron caprichos de un loco nada más, ¿no? Curiosamente, este señor quería acabar con el pueblo judío, ¿sí? Como lo han querido hacer muchos otros a través de la historia. ¿Se acuerdan? En la mañana hablábamos de algunos por ahí, como Amán, ¿se acuerdan? En los tiempos de Esther. Y muchos otros que nosotros lo sabemos, ¿no? En la palabra de Dios que hemos visto, ¿no? Eh, bueno, curiosamente quería acabar con el pueblo de Dios, ¿no? Con el pueblo de Israel. Y alguien dijo, por ahí, un escritor dijo que esto, ¿sí? Lo que sucedió en aquellos años de la guerra, este, con el pueblo judío, especialmente con los judíos, fue, dijimos, no, no fue una coincidencia, pues, la aparición de un loco que salió por ahí en la historia, no, no fue eso, ¿sí? Una casualidad, fue un ensayo, ¿sí? De algo, un ensayo de algo. Y si nosotros vemos lo que pasaba en aquellos años, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, de lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿sí o no? La Biblia habla de una gran tribulación, persecución contra su pueblo, ¿sí? Algo muy similar a lo que pasó allá en Europa, ¿sí? Digamos que a pequeña escala. Lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Apocalipsis es a escala mundial, ¿sí? Entonces esto fue como un cáliz, como decimos, ¿sí? De algo que no eran ideas de un loco, dijimos. ¿Saben de dónde proviene esto? Miren esta declaración de este escritor y vamos a ver lo que hay debajo de todo esto. Dice, la relación entre los nazis, ¿sí? O el nazismo y el ocultismo no debería de sorprender a nadie que entienda, dice, que los nazis de más alto rango, no la pelusa, como decimos, ¿no? O los de infantería, sino
los altos líderes, los altos mandos nazis, dice, pertenecían a la Tule-Gesellschaft, que era una sociedad, ¿sí? Este, secreta, una, ¿cómo podemos decir? Una secta satánica, ¿sí? Y dice que ellos, los grandes líderes nazis, dice, realizaban procesiones con antorchas y cantos rúnicos, les llama aquí. O sea, tenían rituales satánicos. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué esta gente, ¿sí? Y su líder, máximo, o sea, ¿por qué querían acabar con los judíos? ¿Saben por qué? Miren lo que nos dice aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Dice, Satanás ha estado trabajando al timón, girándolo hasta que tiene el control de todas las mentes humanas. Eso es lo que él pretende, ¿sí? Dice, de las mentes que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva. Así como toda esa gente, ¿sí? Fue engañada, porque eso fue, ¿sí? Todos esos niños de los que hablábamos ahorita fueron engañados, ¿sí? Aceptaron las mentiras de un agente de Satanás, porque dice aquí, miren, dice, engañados con las mentiras que engañó a Eva, y quien usó, fíjense, a quien usó, o sea, Eva fue engañada y luego se convirtió en un agente de Satanás. Suena bien feo eso. Pero Eva fue un agente de Satanás, dice, porque ella engañó a quién? A Adán. Y dice, Satanás ha persistido en su engañosa obra sobre las mentes humanas. ¿Desde cuándo? Dice, desde aquel momento hasta hoy. Entonces, eso que pasó ahí en la guerra fue un proyecto, podríamos decir, ¿de quién? No de Hitler o del partido nazi, ¿no? Fue un proyecto, un plan. ¿De quién? De Satanás. Por destruir al pueblo de Dios y por controlar las mentes humanas, ¿sí? Y dice aquí algo que debe de alarmarnos a nosotros. Dice, la obra especial de Satanás, ¿para cuándo? Para los últimos días, o sea, para hoy. ¿Qué está haciendo ahorita Satanás? Dice, consiste en tomar posesión de las mentes. Esa es su chamba, ¿sí? Él no se preocupa de otras cosas más que qué, dice aquí. Su objetivo principal es o sea, tomar posesión de nuestras mentes. Así como Dios también, o sea, es una guerra por el control de nuestra mente. Y en estos últimos días dice que redobla esfuerzos, Satanás, por esto. Y cuando empieza a controlar las mentes de ciertas personas, esas personas, como sucedió con Eva, se convierten en ¿qué? En sus agentes, o sea, en sus herramientas para llevar a otros también a la perdición, ¿sí? Eh, el título de nuestra reflexión fue La Era de Acuario. ¿Qué es esto de la Era de Acuario? Creo que alguna vez lo hemos mencionado por aquí. Hace poco tuvimos un tema relacionado con la nueva era, ¿se acuerdan? No sé si no hace mucho, no sé si lo recuerdan. Y se menciona que esa nueva era, como esa nueva era, que es como es un movimiento, ¿sí? También se le llama la era de Acuario. Y luego pueden decir, ¿y por qué Acuario? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué el nombre? ¿O qué es eso? Bueno, miren, aquí lo explica una astróloga, ¿sí? O sea, alguien que estaba metida en eso, de nombre Alisa Kelly, dice ella, fíjense bien, y aquí tenemos que ponernos abusados. Dice, en 2020, ¿sí? Fue un año de caos, ¿se acuerdan, no? Lo que pasó, 2020, un año de caos, dice. Así que a nadie le sorprendió que terminara ese año,
¿sí? El 2020, con un evento celestial de igual magnitud. Y podemos decir, ¿y a qué se refiere eso? Bueno, como nosotros no somos ni astrólogos ni astrónomos, a lo mejor ni cuenta nos dimos, pero dice aquí de qué se trató ese evento celestial a finales del 2020. Dice, la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Bueno, creo que sí, por ahí se hizo famoso eso también, ¿no? Creo que lo anunciaron por ahí. Me acuerdo que algo vi, algunas noticias. La conjunción de Júpiter y Saturno, los planetas de nuestro sistema solar. Dice, los dos planetas más grandes, ¿sí? que hay en nuestro sistema. Esta unión sucede cada 20 años, pero se da en Acuario, o sea, en una constelación, ¿sí? De las estrellas, ¿no? De Acuario. En esta constelación de Acuario dice, sucede únicamente cada, ¿cuándo? Dice, cada 800 años. Y nos señala que entramos a la era de Acuario. ¿Cuándo fue eso? Dice ahí, en 2020. Es muy curioso, ¿no? Un año que dice, menciona ahí, un año de caos en nuestro mundo. Dice, en términos generales, es una era, o sea, estamos comenzando una era, del 2020 para acá, hasta lo que llevamos, dice, una era asociada a la esperanza y la innovación, algo que se promueve mucho en estos días. ¿Ya han escuchado todo eso? Esperanza, innovación, cambio, una nueva normalidad, una nueva vida. La última vez que ocurrió, dice, fue en el siglo XIX. ¿Y qué pasó? Dice ella, dice esta señora, dice, fue una época de revoluciones en tecnología, industria y gobierno. Con la revolución industrial. Y dice ella, eso se debió a esa conjunción de los planetas, así como sucedió ahora en 2020. Entonces, ella dice que ese año tan caótico para nosotros fue un año de transición, ¿sí? Entre una era y otra. Y dice, todos estos rasgos, o sea, de evolución, de mejora, dice, son rasgos acuarianos, dice ella, ¿sí? La era de Acuario, sigue diciendo, predice un cambio, fíjense bien, más allá de las innovaciones tecnológicas. O sea, dice, no nada más se refiere a que avances tecnológicos y médicos, dice, sino, dice, exige una nueva manera de trabajar juntos, así como un mayor sentido de espíritu comunitario. Dice, cuando nos encontramos en un periodo de incertidumbre, volatilidad, miedo y muerte, como lo hemos vivido los últimos años, Acuario, dice ella, tiene mucho que ver con la responsabilidad colectiva. Y con suerte aprenderemos a ser parte de un sistema más grande, en lugar de simplemente pensar en nosotros mismos y nuestra familia inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora todos nos vamos a ver más como una gran familia, ¿sí? Ya no vamos a tener, a ser tan, todo lo que se promueve hoy, ¿no? El no racismo, la no discriminación, el respeto, todo eso, ¿sí? No sé si empiezan a hilar cosas que ustedes vean a su alrededor y que escuchan todos los días. Dice, esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender, o sea, tenemos que ser como uno mismo, ¿sí? Si queremos estar, dice, en una mejor situación cuando salgamos de esta nueva era. Esa es la nueva era. De eso se trata el movimiento de la nueva era, pues se llama así, que a veces no llegamos a comprender bien a qué se refiere, ¿no? O qué es, porque decimos, ¿qué es una religión? O ¿qué onda con eso? ¿Sí? Aquí ella lo explica bien, bien clarito, ¿no? Y prácticamente nos está hablando, ¿sí? De algo que hace poquito por ahí mencionábamos, de una nueva era, le mencionan,
Otros últimamente le empezaron a llamar una nueva ¿qué? Normalidad. Otros le llaman un nuevo orden mundial. Y vean esto, todavía se pone más interesante. Dice, cada era humana, que más o menos se divide en estas eras aproximadamente cada 2000 años, ¿sí? Se cambia de era, dicen ellos, está dominada e inspirada por un instructor, que también se le conoce como, a ese instructor dice, como el Cristo, el maestro de los maestros, Mesías, Bodhisattva, depende de las regiones, ¿no? Del mundo, Mahdi, Krishna o Maitreya. Y ese maestro, ese instructor, dice ahí, que domina una era, dice que se sitúa a la cabeza de una jerarquía espiritual. Dice, cada instructor se convierte en el referente espiritual de su era respectiva. ¿Más o menos entendieron eso? O sea, como que en cada era apareció un gran maestro, ¿sí? Que dice aquí, inspira e instruye y enseña. Y ahí dice cómo le llaman, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice por aquí. Dice, el mundo actual está dividido en dos ámbitos políticos, económicos, religiosos, culturales, dice. Es decir, estamos en un mundo fragmentado, ¿sí? Sí, en grupos, ¿sí? Y dice, por ejemplo, el instructor de la era de Piscis, le llaman ellos, fue quien, dice, Jesús. Ah, caray, ¿cómo está eso? Dice, y el resultado de la actuación de este instructor fue el establecimiento del cristianismo como sistema religioso portador, dice, de las energías cósmicas propias de la era de Piscis. Suena raro eso, ¿no? Pero ellos dicen, el que dominó en la era anterior fue este maestro, este Cristo, este Mesías, que le llamaban, o que se llamaba Jesús. Y en la era de Acuario, fíjense bien, y a ver a qué le suena esto. En la era de Acuario, o sea, en esta nueva era que acabamos de empezar, el año 2020, y se presentan nuevas energías de síntesis que crearán una nueva cultura, una nueva civilización. ¿Le suena eso? Una nueva cultura, nuevos valores, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar. Dice, basadas en los valores de la unidad y la fraternidad. De eso se trata esta nueva era. Todos vamos a ser como hermanos. Y dice, manifiesta una diferencia fundamental con otras eras, ¿sí? Su instructor no será un discípulo, sino que será el propio Maitreya, dice, el propio Cristo, el propio Mesías. Va a estar aquí entre nosotros nuevamente. ¿Les suena eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez? La palabra de Dios nos habla de eso, ¿sí? De la aparición de así entre comillas, de un Mesías, antes de que Cristo venga, el verdadero Cristo, a quien esperamos nosotros. Habla de una falsificación, ¿se acuerdan? De parte de Satanás. Y ellos lo dicen, miren, abiertamente. Y estamos iniciando esa nueva era. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos inteligentes, vamos a darnos cuenta de que este personaje va a aparecer en nuestro mundo cuando, dentro de 1000 años, 100 años, muy pronto. Muy probablemente nos va a tocar verlo con nuestros propios ojos. Y eso también nos indica que Jesús viene que más pronto de lo que nosotros imaginamos.
Dice aquí este título, dice La conspiración de Acuario, que ya suena medio raro eso también, ¿no? La conspiración de Acuario. Bueno, dice aquí que es el nombre que a sí mismos se dan los lavacerebros, como un movimiento denominado la conspiración de Acuario. Y cuando hablamos de eso de conspiración, dicen, ay, puras loqueras, mentiras. ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Dice, haciendo referencia, ellos hacen referencia, dice, a un estudio súper secreto denominado, fíjense bien cómo se llama este estudio o este proyecto, cambiar la imagen del hombre. Ese es el objetivo, cambiar la imagen del hombre. Dice en Génesis, por ahí, el primer capítulo, dice que nosotros fuimos creados a imagen de quién? De Dios. Y estos señores de este movimiento dicen, nosotros vamos a cambiar la imagen del hombre. Ya no queremos que se parezca a quién, a Dios, ni que tenga nada que ver con Dios o al que llaman Dios. ¿Y quiénes forman parte de este movimiento que conocemos como la nueva era? Dice, bueno, son, dice aquí, los defensores, promotores de que dice, del yoga y la meditación trascendental, las universidades, y aquí póngase abusado, ¿sí? Las escuelas, institutos de investigación, fundaciones, radicales políticos, agencias de inteligencia. Dice, todos ellos forman parte del movimiento New Age, patrocinado por un gobierno en las sombras. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de ese gobierno? Que menciona por ahí en Apocalipsis capítulo 11. Eh, entonces, esto está en todos lados, como vemos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver hasta dónde alcanza un gran movimiento. Dice este escritor, ¿sí? Que el objetivo de este movimiento de la nueva era es, ¿qué dice aquí? La modificación de la conducta humana, algo que está sucediendo y que estamos viendo aquí con nuestros propios ojos y a lo mejor hasta a nosotros nos ha afectado. Dice, implantar cambios forzados en nuestro modo de vida sin nuestro consentimiento y sin que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. Estamos todos, como decimos, sacados de onda. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Y ya nuestra vida ya no es como antes de esta era que acaba de empezar, ¿sí? Nuestro mundo ya no es el mismo. Nosotros ya no somos los mismos. Y no sabemos qué está pasando. Dice, el último objetivo es extirpar por completo el sentido de identidad. ¿De quién? Dice, del ser humano. Y lo estamos viendo también, ¿sí o no? Es más, ya ni siquiera en relación a lo que dice Dios que somos, ¿sí? Porque eso lo hemos perdido también poco a poco. Ahora ni siquiera, fíjense bien, ya ni siquiera sabemos si somos hombres o mujeres, ¿sí o no? O animales, ya no sabemos, porque unos dicen, pues yo me siento como que soy un caballo, dice uno, ¿no? Y otros otras cosas y así, o sea, ya no hay un sentido de identidad, no sabemos qué somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ¿sí? Y eso es el objetivo de este movimiento. Dice, eh, se pretende arrancar el alma del hombre y sustituirla por una pseudo alma, un alma falsa, dice aquí, sintética o artificial. Dice, hay que buscar una imagen que resulte apropiada para esta nueva era. Ya lo de antes ya no sirve. El orden antiguo ya no vale, ya no sirve. Hay que establecer nuevas formas, ¿sí? Y aquí pone entre paréntesis, el Señor dice como zombies humanos. Y es bien chistoso también y curioso que estos famosos zombies, donde quiera los vemos ahora.
es como una burla, ¿no? De cómo se nos ve, ¿sí? A la población mundial. Y vemos películas, caricaturas, videojuegos, y de todos lados son puros zombies, ¿no? Por todos lados. Eh, y miren lo que nos dice por aquí este escritor, nuevamente dice, el instituto, ¿sí? El Instituto Tavistock, que hace poco lo mencionamos, dice, fue el primero en revelar los posibles usos que tenían las capacidades paranormales, un instituto de investigación, ¿sí? Y que tienen que hacer lo paranormal en un instituto de investigación. Ah, bueno, pues ellos empezaron a descubrir esto, ¿sí? Y a estudiarlo. Dice, con el fin de aprender tanto como fuera posible, encomendaron a científicos y profesionales de la medicina la tarea de investigar cómo funciona la mente. Dice, y fueron topándose, o sea, en ese proceso y esos estudios, fueron topándose con prácticas de ocultismo, demostraciones de capacidades psíquicas y técnicas de control mental de los yogas, de los chamanes, de las brujas, curanderos, cultos hindúes y cábala judía. Para que vean en qué están metidos nuestros científicos, ¿sí? En los que a veces confiamos mucho. Dice, tenían claro que había un mundo de control mental que merecía la pena explorar. Y dio lugar, dice aquí, a una serie de proyectos financiados por el gobierno estadounidense. Dijeron, no, esto está bueno. Dice, y abrieron una caja de Pandora, miren lo que dice este señor, dice, repleta de fuerzas, ¿cómo dice ahí? Demoníacas. Y se convirtió en el principal instituto en el mundo en lo que se refiere al lavado de cerebro. Un instituto de investigación. Y aquí hay una lista de herramientas que han utilizado este instituto, ¿sí? Para estudiar nuestra mente y controlarla, ¿sí? ¿Qué usan ellos? Dice aquí, las drogas, la hipnosis, esto a través de la psicología, ¿sí? Dice la inducción psíquica. ¿A qué se refiere esto? Dice, es borrar la memoria de las personas. ¿Cómo está eso? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y sustituir memorias. Y usted puede decir, ah, pero eso nomás pasa en las películas, ¿no? Decía por ahí un pastor que creo que a veces les he mencionado, dice que la ciencia ficción, más bien la realidad siempre, dice, supera a la ciencia ficción. Y lo que vemos en las películas decimos, ah, es puras mentiras. Pues no. Dice, han utilizado, fíjense bien, los científicos, espiritismo, rituales secretos, utilizan la música como herramienta, ¿sí? La televisión, el cine, el internet, los periódicos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, decíamos ahorita, está en todos lados esto, porque todos de alguna manera nos vemos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás está trabajando, como decíamos ahorita, redoblando esfuerzos en estos días finales para controlar nuestra mente. Y él se vale de sus instrumentos, de sus agentes aquí en la tierra, ¿sí? De a quienes ha engañado él. Y todo esto, les digo, suena a ficción, suena a cosas que vemos por ahí en alguna película, pero por algo está ahí en las películas, ¿sí? O sea, un libro, una película, una canción, no es solo eso, porque a veces decimos, no, es que es nomás una película, es solo un libro. Cuando ustedes, por ejemplo, los que usan redes sociales, cuando ustedes publican algo, ¿por qué lo hacen? Nomás porque sí, porque queremos que dar a conocer algo, dar un mensaje, una noticia, un pensamiento, una idea que tengo, una imagen, lo que sea. O sea, quiero
influir en los demás de algún otro modo, ¿sí o no? No es porque publicas eso, no, nomás, no, no es nomás. Entonces, cuando un director de cine hace una película, cuando un escritor escribe un libro, cuando un cantante lanza una canción, no es nada más porque sí, o para entretenernos, o para ganar dinero. Ellos tratan de dar un mensaje, ¿sí? Y les digo, todo esto suena así como a ficción, a teorías de conspiración, como dicen, ¿no? A mentira, a loqueras, ¿no? Vamos a ver si seguimos pensando eso. Vean lo que dice Dios, ¿sí? Esto es lo que dice gente que ve lo que está pasando en nuestro mundo, estudiosos, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? Bueno, coincide mucho con esto, curiosamente. Dice, los planes y maquinaciones de Satanás nos asedian, ¿dónde dice ahí? En todos lados. Y ya vimos que este movimiento está ¿dónde? En todos lados, hasta en la comida, hasta en lo que tú comes, aunque no lo creamos, ¿sí? Siempre debiéramos recordar, dice Dios, que Él se nos acerca como dice, disfrazado de algo bonito, de un juego, como lo hacían los nazis con los niños. O sea, a los niños los engañaban con juegos, ¿sí? Y Satanás también nos engaña con juegos, porque decimos, ah, es solo un juego, es solo una película, es solo un libro, algo que vemos que no es tan malo, ¿sí? Dice, ocultando sus motivos. O sea, Satanás no te dice, ah, te voy a hacer daño con esto, ¿no? Que si no, nadie caería en sus trampas. Dice, viene con vestidos de luz, aparentemente ataviado con el puro ropaje de los ángeles. Por eso dice la palabra de Dios que él puede transformarse en ángel de luz. O sea, él se ve agradable, se nos presenta de una manera agradable, para que no podamos discernir que es él el que está detrás, ¿sí? Los niños, aquellos niños de la juventud hitleriana, no sabían lo que había detrás de esos grupos, de esos juegos. Algunos, Dios por ahí les empezó a iluminar la mente y dice que se lograron zafar, ¿sí? Pero los niños no entendían qué estaba pasando y se les hacía algo bueno, ¿sí? A los papás de esos niños también. ¿Y qué decimos nosotros hoy? Lo mismo, ¿sí? Todos decimos, no, pues, ¿qué tiene de malo? Y los niños, pues, menos. Si el grande no dice que qué tiene de malo, pues un niño menos, ¿sí? Y ahorita los niños son un blanco fácil por el enemigo. Y son el objetivo, así como lo eran de los nazis, eran los niños, también Satanás, los niños, los jóvenes. No quiere decir que no pele por ahí o no les haga caso a los adultos, ¿sí? Pero su objetivo principal son los jóvenes, las generaciones que vienen. Dice, no quiere que nadie se dé cuenta que está él detrás de eso. Necesitamos, dice, emplear una gran precaución para que, dice, ¿cuál es nuestra tarea, nuestro deber como cristianos? Dice, investigar cuidadosamente sus artificios de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Para no ser engañados. ¿Por qué? Miren, por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana, lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Él utiliza a gente aquí en este mundo, científicos, gobiernos, gente poderosa del mundo, para, dice, estudiar la mente humana. Y ha llegado a conocerla bien. O sea, sabe casi lo que estamos pensando. O sea, no lo sabe, pero es muy bueno intuyendo, porque nos ha estudiado, ¿sí? Nosotros muchas veces adivinamos lo que la gente piensa, ¿no? Porque conocemos muy bien a quién, las personas. Miren, a mí me pasa algo curioso a veces que estoy por ahí viendo algunas publicaciones, por ejemplo, en el Facebook. Simplemente con ver una imagen, con leer unas palabras, sé, sé quién publicó eso.
aunque todavía no vea quién lo publicó, digo, ah, ya sé quién puso esto. ¿Por qué? Porque saben que estos medios, ¿sí? Ahorita lo vimos, el Internet es un medio para eso. Estos medios les están demostrando a esta gente que nos está estudiando como ratoncitos de laboratorio, ¿sí? Dirigidos por Satanás, saben muy bien cómo funciona nuestra mente, saben lo que pensamos, y eso lo hemos mencionado aquí, ¿no? De repente que decimos, oye, esto parece que saben lo que pienso, ¿no? Pensé en un pastel y inmediatamente me empiezan a salir pasteles ahí en el internet, ¿sí o no? Precios, dónde los venden, direcciones, etcétera. Eh, Satanás está estudiando nuestra mente. Dice, la conoce bien, por eso le aparece ahí el pastel, o lo que usted pensó por ahí, lo que se le antojó. Dice, por sus sutiles operaciones, sus estudios, sus trabajos son sutiles, dice aquí, en estos últimos días está llegando, eh, está ligando, perdón, dice, la mente humana con la de quién, con la de él. Qué feo es esto, ¿no? Dice, en estos últimos días nuestra mente se está uniendo con la de él, en vez de que nuestra mente se esté ligando a la de Cristo, a la de Dios, nos estamos pareciendo más a quién, a Satanás. Dice, imbuyéndola, la está tragando con sus pensamientos y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben quién los dirige. No nos damos cuenta que somos títeres. Generalmente cuando en estos tiempos, ¿sí? Eh, somos muy dados a defender movimientos, ¿sí o no? Ideas, personas. Y decimos, no, es que yo defiendo eso, yo apoyo eso, porque son mis convicciones. Dice, dice, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo, que dice, engañados, manipulados, estamos siendo mangoneados, como decimos, dirigidos ¿por quién? Por Satanás. Dice, y nos dirige a su antojo. Y nosotros creemos que son nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros, ¿qué podemos decir? Sí, pues, nuestras ideas, ideologías, ¿no? Por eso yo defiendo ese grupo, por eso yo apoyo esto, ¿no? Pero son ideas que no salieron de mí, salieron de dónde? De la mente de Satanás. Y yo las adopté nada más. Yo digo, ay, qué padre eso, y voy a apoyar esa idea. Dice, y el gran engañador espera confundir tanto a las mentes de hombres y mujeres que solo oyen su voz. Esto está bien grueso, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que en estos últimos días Él va a intentar, dice, engañar a quien, incluso a los escogidos de Dios. Y eso lo estamos viendo. O sea, Satanás, o sea, incluso está cambiando no nada más la mente de los que no conocen a Dios. Eso es obvio, ¿sí? Satanás está cambiando la mente del cristiano también. Y eso sí está ya grave, ¿sí? Y nos deja muchas cosas para pensar y reflexionar. Y vean lo que dice por aquí la señora Elena White. Dice, en mensajes selectos, dice, si los padres, porque a veces decimos, oye, no, ¿qué pasa con estas generaciones? Decimos, estas nuevas generaciones. Dice, bueno, aquí está la respuesta, miren, si los padres y miembros de generaciones pasadas, porque decimos, no, estos chavos de ahora están mal, pero dice Dios que no. Bueno, sí, pero vean lo que dice Dios, dice, si los padres, miembros de generaciones anteriores, hubiesen mantenido con firmeza el cuerpo como siervo de la mente, no al revés, ¿sí? Dice, y si no hubiesen permitido que el intelecto fuera esclavizado por las pasiones animales, en esta época
habría una clase diferente de seres viviendo sobre la tierra. Y ahorita todos nos quejamos, ¿no? De, oye, no, es que los chavitos y que los niños y, uy, ¿en qué va a acabar esto? Decimos. Pero ¿qué dice Dios? Dice, pues fue tu culpa, dice Dios. Tú los hiciste así. No salieron porque así decimos, no, es que están saliendo tremendos los chavos hoy. No salen solos. Yo los hice así. Y mis papás me hicieron así. Y los abuelos hicieron así a mis papás. Y lo que existe ahorita, lo que vemos ahorita es simplemente el resultado de esa cadenita. ¿Qué les parece? Dice, en estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos. ¿De dónde dice ahí? De todos lados. Por todos lados. O sea, no hay un lugar seguro ahorita. Donde digo usted, aquí no pasa nada. Porque así decimos, ¿no? Y los papás son muy así, conchas, como decimos. No, no pasa nada. ¿Qué está haciendo el niño? Pues ahí está en la tablet, pero pues no pasa nada. Está bien, ahí está tranquilito, sí. ¿Sí? En todos lados. Dice, nuestro gran adversario está engañando mediante ellos, ¿sí? A miles de personas, ¿sí? Dice con el escepticismo, el paganismo, y ya vimos que todo esto se está promoviendo, ¿sí? Porque los que lo promueven están metidos en eso. Dice, y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad, y nosotros creemos que somos libres ahora, ¿no? Hacemos lo que queremos hoy en día, y pienso, y voy, y hago lo que quiero, y digo lo que quiero, y me visto como quiero, pero no. Nosotros estamos haciendo lo que nos dice Satanás, o sea, somos esclavos de él, pero creemos que somos libres. Me visto como Satanás me dice que me vista, hablo como Satanás me dice que hablo, voy a donde Satanás me dice que vaya, no a donde yo quiero. Saca una enorme ventaja, fíjense bien, es lo que estábamos hablando, por si creíamos que eran mentiras y conspiraciones, dice, saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente con estas instituciones que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Programas, proyectos. Dice, ¿y cuál es el objetivo de estos proyectos, de estas instituciones? Estas instituciones dice, corromper la obra de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía por ahí uno de sus títulos de sus proyectos? Cambiar la imagen de quién? Del hombre. Todo coincide con lo que Dios nos dice. Entonces, no es ficción, ¿sí? Es la realidad. Dios ya lo había dicho hace cientos de años, ¿sí? Dice, eh, esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada. O sea, él estuvo planeando esto mediante el conjunto proporcionado, dice, por la frenología, la psicología, el hipnotismo, lo que dijimos ahorita que utilizan estas instituciones. ¿Sí? Dice, universidades, gobiernos, etcétera. Dice, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracteriza sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. O sea, este tiempo ya está aquí. Esa nueva era de la que se hablaba hace años, que es la nueva era y que la era de acuerdo. Ya estamos, ya ahí lo dijo una persona, lo leímos ahorita, y coincidió con un acontecimiento mundial. Dice ella, ¿no? Un año de transición, 2020. Y dice Dios aquí, dice, el tiempo, el fin del tiempo de gracia está cerca. Y muchos todavía decimos, pues ya pasó todo el problema, a vivir otra vez como antes, ¿no? Y al cabo, pues ni vino Cristo, decían que ya venía Jesús.
que la pandemia, que ya era una señal y que a lo mejor todavía se tarda 100 años, Cristo. No, lamentablemente no, no es así para nosotros. Si es que queríamos que Jesús se tardara, no, no se va a tardar. Dice, se exalta mucho a las ciencias que tratan de la mente humana. Estas son buenas en su lugar y con su debido uso, ¿no? Dice aquí. Pero Satanás se ha apoderado de ellas. Porque podemos decir, no, entonces la psicología es del diablo. No, la psicología Dios la inventó, pero Satanás se ha apoderado de ella para utilizarlas como sus instrumentos, dice aquí, para engañar y destruir a las almas. Y lo está haciendo, ya vimos a través de qué forma, ¿no? Que el hipnotismo, que es el internet, que es la televisión, que es la propaganda, que etcétera, etcétera. ¿Sí? Sus artes, dice aquí, se aceptan como si procedieran del cielo. Cuando nos dicen los científicos, ahora la cosa es así, y ahora esto, y, dice, como si Dios hubiera hablado, dice aquí, ¿no? Dice, y en esa forma, Satanás recibe la adoración que tanto le agrada. Pero decimos, pero no, no estamos adorando a Satanás, no, pero estamos obedeciendo a lo que él nos dice, porque lo dijo un científico, ¿sí? Y dice Satanás, "Ah, pues, con eso tengo, aunque no me adores directamente". Dice la señora Ellen White, porque esto sí nos, o sea, creo que esto que estamos viendo aquí nos alarma, o nos debiera de alarmar, ¿sí o no? De preocupar. Eh, pero aquí hay algo que también Dios nos dice para que estemos también un poco más tranquilos, que tampoco nos paniquemos, como decimos, y que nos debe dar también esperanza, porque podemos decir, no, entonces ya está todo perdido, ¿no? O sea, por todos lados nos ataca Satanás, estamos sitiados, rodeados, ¿qué podemos hacer? Nos va a destruir, ¿no? Dice, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que, ¿qué? Que tú le des permiso. Porque decimos, no, esta gente nos quiere destruir, quiere poseer nuestra mente, controlarnos, etcétera. Pues dice Dios, dice, bueno, sí es cierto eso, pero nada más si tú lo permites. Mi mente puede ser transformada si yo lo permito. O sea, la mente del mundo en general está cambiando. Los pensamientos, los valores, las ideas. ¿Por qué? Pues porque le estamos diciendo a Satanás, pues hazme lo que quieras, ¿sí? Y dice aquí, si se les permite, o sea, únicamente si le permitimos, y si se lo permitimos, vean lo que va a pasar. Los ángeles malos trabajan y van a, ¿qué dice aquí? Cautivar y controlar las mentes de los hombres hasta que no tengan mente ni voluntad propia. Y lo que es lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Y lo que decía este escritor, dice, vamos a ser como zombies. Se nos quiere arrebatar que nuestra alma, nuestra voluntad. Y eso es lo que quiere Satanás, dice ahí. O sea, no son teorías de conspiración, o sea, es lo que Dios nos ha dicho siempre. Dice, quieren controlarnos, los demonios, dice, hasta que tú no tengas voluntad, o sea, como un títere. Y eso es lo que vivimos hoy en día, por eso nuestro mundo está de cabeza, porque lo hemos dejado. O sea, hemos hecho un lado a Dios en nuestras vidas. Y vean aquí algo interesante, ¿sí? Ya dijimos, Satanás no puede tocarnos a menos de que yo se lo permita. Dice aquí, en la medida que repetimos pensamientos, o sea, que alimentamos pensamientos y acciones, se forman conexiones o circuitos fijos entre neuronas, las células de nuestro cerebro, ¿sí? O sea, en la medida que yo, ¿qué dice aquí? Repito pensamientos, ideas, acciones, se empiezan a formar, dice, conexiones y circuitos, o circuitos, dice, fijos. O sea, se queda grabado en la mente, en nuestras neuronas.
A manera de qué dice aquí, para que lo entendamos, dice, son como rutas, canales o caminos que se van grabando, dice, y se van reforzando en la medida que alimentamos pensamientos. Y así se controla la mente. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. O sea, refuerza pensamientos, ideas, y no me digan que no pasa, porque sí pasa. Con el internet, con la televisión, con la música, estamos que repitiendo ideas, pensamientos, de la propaganda que escuchamos, de los mensajes en la música, de lo que veo siempre en internet. Estoy repitiendo cosas, ¿sí? En mi mente. Y por ejemplo, en la televisión me dicen, ya esto ya no es malo. Eso era de antes, ¿verdad? Ya ahora es esto es lo bueno. Y me lo dicen por todos lados, ¿verdad? Prendo la tele y ahí está. Le cambio de canal, pues ahí está también. Y pongo una película porque digo, no, esto está mal. Y ahí está también. Y bueno, digo, bueno, voy a ver caricatura también. Ahí está ese mensaje. Entonces se empiezan a formar, dice aquí, canales, caminos alimentando eso, ¿sí? Y entonces yo empiezo a pensar diferente cuando menos me lo espero. De repente digo, pues ya creo que sí es cierto, creo que no está tan mal eso. ¿Qué les parece? Está muy interesante esto. Dice, el adversario de las almas está siempre alerta, esto lo dice por aquí en Patriarcas y Profetas, dice, para abrir canales. ¿Se fijan lo que decía aquí? Que se forman canales en nuestras neuronas, caminos que son recorridos por esos pensamientos o acciones. Dice, Satanás siempre quiere estar haciendo que abriendo canales en mi mente por los cuales pueda fluir sin impedimento lo malo que hay en nosotros. O sea, esos pensamientos, esas acciones, dice Satanás quiere abrir un camino en mis neuronas, un nuevo circuito, ¿sí? Para que puedan fluir fácil esos pensamientos o esas acciones. Dice, dice, pues desea vernos arruinados y condenados ante Dios. Pero aquí hay algo interesante. Es decir, cuando yo, en la medida que yo, por ejemplo, formo hábitos, sean buenos o malos, es en base a esto, ¿sí? Que formamos que nuevos canales en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿sí? Y aquí hay algo, con lo que vamos a terminar, ¿sí? Es fácil, ¿sí? O sea, ya cuando se abre un canal, cuando Satanás abre un canal, ahí en mi mente, un nuevo circuito, un nuevo camino, aguas, ¿sí? Porque es donde empezamos a caer frecuentemente, ¿se acuerdan? O sea, el problema de todos los seres humanos. Decimos, ay, ya la regué otra vez, ya dije, ya fui, ya vi, ya escuché otra vez esto. Porque ahí está un canal, ¿sí? Y esos canales se activan casi automáticamente, ¿sí? Ya cuando están ahí. Por eso, por eso la regamos cada rato. Y ya nomás hacemos así, ay, otra vez. Y hay que ir a acudir a Dios, ¿no? A pedir perdón por lo que hacemos. Pero Dios no nos condena, o sea, Dios sabe que muchas veces hacemos eso, como dice Pablo, ahora sí que sin querer queriendo, ¿sí? Decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero. ¿Por qué? Porque en su mente había caminos que había formado Satanás en sus neuronas. Y cuando menos acordaba Pablo, decía, otra vez, sin que él se diera cuenta, ya lo había regado, como nos pasa a todos, ¿sí? Pero miren aquí lo que nos dice Dios. Debemos de disciplinar nuestra mente, controlarla nosotros, no que nuestra mente nos controle o que Satanás controle nuestra mente. Dice, tú controla tu mente o deja que yo la controle, mejor dicho, ¿verdad? Dice, hemos de disciplinar la mente para que los pensamientos recorran canales sanos, caminos sanos, circuitos sanos. Y entonces, si yo ya tengo esos canales que me llevan por el mal camino, como está aquí en la imagen, y si permitimos que Dios abra otro camino, ¿sí?
ya no va a ser tan fácil que Satanás nos controle, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está ahí otro camino que abrió Dios. Y entonces sí, a veces por eso ya dudamos de hacer ciertas cosas, nos detenemos un poquito porque si hay dos caminos, ¿sí? Dos opciones. Cuando Satanás controla mi mente, pues no pensamos las cosas, o sea, nos vamos por lo malo, o sea, porque solo ese camino tenemos en nuestra mente. Y no sentimos remordimiento ni nada por lo malo que hacemos. Cuando hay dos caminos en mi mente, me detengo ya como está aquí este personaje, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿lo digo, no lo digo, voy o no voy? ¿Sí? Porque ya el Espíritu Santo está trabajando ahí, ¿sí? Y me dice, hey, acá hay otro camino. Y dice Dios, por eso dice Dios, por eso delante de ustedes yo pongo la vida y la muerte. O sea, para ustedes solo existía ese camino, pero yo quiero abrir otro camino en tu mente, el de la vida. Y dice Dios, escoge la vida. Y dice Dios también, o sea, quiere decir que Satanás no tiene un control total sobre nosotros, como vemos, ¿no? Y el consejo de Dios que leímos al principio en Proverbios 4:23 dice, por eso nos dice eso, dice, sobre todas las cosas, o sea, todo lo valioso que tú tienes, lo principal que debes de cuidar no es tu carro, tu casa o tu ropa, o no sé, que valoramos mucho nosotros, dice, sobre todas esas cosas, guarda tu corazón, cuida tu mente, porque de ella emana la vida. Que Dios les bendiga.